Joana, Aníbal, Nicolás, Justo, Teresa, María de la Cruz, Rosa, Rodrigo, María Guadalupe, Hernán Rodrigo, Betania Magalí, Nelson, Fátima, Elpidio, Karen, Catalina, Santiago, Luis, Dima, Lucila, Edulfo, Ángel, Gabriel, Mónica Elizabeth, Mónica Agustina. Rezamos por la recuperación de Carlos Aguilera. Rezamos por las familias Galloso Ábalos, Minela Ferreira, familia Duarte, Duarte Irala, Portillo, Insaurralde, Collar Lovera, familia Fernández, Ojeda Arza, Arza Ferreira, Gamarra Medina, Gamarra Mesa, Agüero Gamarra, Grance Silva, Estigarribia Silva, Silvia Ramírez. Rezamos por la conversión de Gustavo Adolfo, Dionisio de los Santos, Nidia, Beatriz, Julio César, Alberto, Venancia, Hugo, Mafaldo, Cristina, María Elena. También rezamos por nuestros hermanos difuntos, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, Bruno, Agustín, Bruno, Ana de Jesús, Julio, Damiana, Lidia, Derlis, Dionisio, Liborio, Alejandra, Brígida, Justo Pastor, Luciano, Ramón, Petrona, Agustín, Neri, Alberto, Darío, Rubén, Gervasio, Otilia, Mario, Carlos, César, Juan, Eduardo, Cristina, Josefina, Esther, María, Alfonso, Trifona, Florencia, Antonia, Crispín, Santiago, Valentín, Florentina, Hugo, Lorena, Clementina, Francisco, Asunción, Carlos, Francisco Raúl, María del Rosario, Esther, Lidia, Emilio José, Ricarda, Francisco, Matilde, Ángel, Vicente, Julia, Dolores, Pío, Martín, Germán, Santiago, Pedro, Juana, José Elías, María, Óscar, Feliciana, Juan Ramón, Luisa, Nilda Rosa, María Atanasia, Rufino, Pelagia, Armando, Evaristo, Isabel, Florencio, María Victoria, María Francisca, Luis, Celia, Simeón, Ricardo, Narcisa, Eulalia, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, seguimos caminando juntos en este tiempo de Cuaresma, avanzando por el desierto hacia la alegría de la Pascua. A veces el camino se hace difícil, experimentamos el cansancio y entonces necesitamos acercarnos a Jesús, la fuente de agua viva que calma nuestra sed más profunda. Abramos el corazón para recibir la gracia que Él nos regala. Con fe y confianza, comencemos esta celebración de pie y cantando.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar otra vez. Fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Nosotros nos reunimos, como siempre, para agradecer al Señor por todas las gracias que Él nos va regalando. Todas las intenciones que traemos aquí, por una parte, es siempre Eujaris, es decir, eso quiere decir Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Para agradecerle a Dios, que nos regala su misericordia, nos regala su perdón, que nos regala un camino. Eso es lo que estábamos cantando recién, en esta escalada cuaresmal, subir la montaña y encontrarnos profundamente con el Señor. Decía también, así como la samaritana, ¿verdad?, que se encuentra con el Señor, también estamos llamados para eso. Así es que con todas estas intenciones, especialmente hoy, vamos a agradecer a Dios por Luz Micaela, 2 añitos. ¿Dónde está Luz Micaela? ¿Dónde va a estar? Levántenle ahí, vamos a mirarle un poco. Ahí está. Un fuerte aplauso para esta niñita. 2 años. Muy bien. Bueno, muy bien. Luz Micaela. Y vamos a agradecer a Dios también y rezar y pedir siempre por la salud de Neri Rolando. Ustedes saben que ella salió ya, ¿verdad? Que ya está en su casa. ¿Está año por el que sigue en barete la oración, Así que ya salió de terapia intensiva, ya salió de todo lo demás. Yo también tuve la oportunidad de visitarle, también su esposa y todo lo demás que estaban ahí acompañándole con la oración. Y es una gran alegría saber que ella está en su casa y se está comenzando a recuperar ya poco a poco. Vamos a seguir rezando y pedimos entonces por Neri Rolando. También vamos a pedir por Ovidio. Vamos a pedir por Joana, vamos a pedir por Rafaela, Aníbal y Dayana, por todas estas personas que hoy nos piden oración para que podamos entonces, como siempre, ¿verdad?, pedir al Señor esa gracia. Y como siempre, estamos transmitiendo Ñandeyarañé, y entonces nos llegan muchísimas intenciones de todas partes. Y entonces quiero también pedir especialmente por este señor, que también está en terapia intensiva, el señor Heraldo Villalba, y me piden también que pase después porque está allí en UTI, en el sanatorio británico, el señor Heraldo Villalba y su hija Rosmary Villalba, que pide oraciones por su papá. También por las intenciones, por la recuperación total de la señora Marina García. Ya hemos rezado varios días y seguimos rezando y pidiendo. También vamos a pedir por la salud siempre de la señora Marta Bocio. Ella siempre nos acompaña. Ustedes saben que ella tiene 98 años, y siempre nos acompaña. Y le gusta mucho porque es muy devota ¿de quién? De María Auxiliadora. Así es que tiene ahí una imagen de María Auxiliadora que su hijo le regaló. Y siempre a esta hora no quiere luego que nadie esté con ella, porque hoy se añade ya y rezar con nosotros. Así es que le pedimos también al Señor por su salud. Y también vamos a rezar por el eterno descanso de su hermano Juan José Bocio. Y también vamos a pedir hoy por otras personas que nos acompañan, que nos ayudan. La señora María Clara, que hoy agradece 1 año más de vida. Y también por el general Abel Acuña Cabañas, ese es mi sobrino, entonces también hoy cumple años y pide también oraciones en este día. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Te pedimos, Padre, que aleccionados por la observancia cuaresmal y alimentados con el pan de tu palabra, por la penitencia nos entreguemos a ti de todo corazón y perseveremos unidos en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos instruye a través de su palabra. Escuchemos con atención las lecturas que serán proclamadas. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así, ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Tengan bien presentes que ha sido el Señor, mi Dios, el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros, que siempre lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado, para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente, reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob y sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. En ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Tomen asiento, queridos hermanos. Estamos entonces en este miércoles ya de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Bueno, hace mucho parece que nosotros no nos vemos más. ¿Ustedes vio quiénes son, Gina? ¿Quiénes son ustedes? ¿Sienta poco a ver, mami? Vos, sean a la culpable. Sé la culpable. Apenas anda pensando y veía. Bueno, fíjense qué lindo es volver a encontrarnos, sobre todo porque hacemos un camino siempre, no se olviden, de salvación, y salvación quiere decir resurrección, y resurrección quiere decir realización, realización quiere decir planificación. Y vamos formando lo que Dios nos dice, el reino de Dios, el reino de Dios. Nosotros estamos siempre en búsqueda. Esa es la tarea. Nosotros tenemos la tarea. La escuela, iba a la escuela, la tarea del hogar. Oye, los niños que tienen ahora tarea para el hogar, o ya no. Así se llama siempre así, tarea para el hogar. Bueno, es decir, el oikomene se dice en griego, ¿verdad? Que quiere decir ese lugar donde nosotros nos realizamos. Esa es la casa. Ese es el lugar donde nosotros nos planificamos. Y por eso le llamamos tarea para el hogar, tarea para la casa. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Incluso nosotros venimos aquí, me voy a la misa, ya a la misa jave. Pero esa es una tradición, porque antes en latín el sacerdote cuando se despedía del pueblo decía misa est, misa, latín, misa est. Misa quiere decir misión, est. Con anoñe por una pende misiones dice la misa est. Entonces quiere decir que nosotros toditos venimos aquí, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, enriquecernos con la palabra de Dios, entender lo que Dios nos pide, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos dice, nos va mostrando el sendero. O sea, nosotros hoy venimos aquí, como siempre cuando nos vamos a la Eucaristía, a la misa, a llevar tarea para el hogar, tarea para nuestra casa, tarea para nuestra familia, tarea para el mundo, ¿entienden? Algunos piensan y dicen, bueno, en la misa tienen que hablar de Dios, que esto, como para decir más o menos que uno tiene que ir, dice, a descargarse de sus penas y de no sé qué cosa. Y ustedes saben que en realidad es al contrario, porque Yandé Yabarú, ciertamente que vamos a poner ante el Señor nuestras penas y alegrías, y la añade música, nuestras penas y alegrías que traemos aquí ante el altar. Pero después nosotros sabemos que al salir misa es, quiere decir la misión comienza. A la misión con la y fácil página. Dejo mi penderoga bella yo llegué con las realidades de tu casa, que tenés que llevar ese mensaje de salvación, de alegría, de felicidad, pero ante una realidad, y cada uno sabe en qué realidad se encuentra. Uno se va y se encuentra en su trabajo, misa es, la misión ha comenzado, entonces usted veñan de Yarajana ahí. Puede ser que sea un lugar de mucha alegría, porque yo entiende pa, lleva usted, ya yo Paña, va pues ya en nuestro lugar de trabajo. Pero estos oídos ya han escuchado y han vivido más de 32 años como sacerdote, y entonces también no es que encuentra todo dulce de leche, ¿entienden? En la vida de las personas, en la vida de la sociedad. Y miren, queridos amigos, en este tiempo de Cuaresma, justamente el Señor nos invita a reflexionar, a entrar y a decir cuál va a ser nuestro compromiso, cuál va a ser nuestra misa est, cuál va a ser nuestra misión durante este tiempo de Cuaresma. Porque Cuaresma es un tiempo privilegiado, 40 días. Desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles santo. Miércoles santo. Ahí entonces nosotros vamos a encontrarnos de nuevo concluyendo 40 días de camino para comenzar nuestro triduo pascual
donde vamos a fortalecer nuestra pasión, nuestra muerte en la cruz como el Señor, pero sobre todo nuestra resurrección. Nuestra misión es entonces el de transformar el mundo, pero para transformar el mundo nosotros primero tenemos que dejarnos transformar por el Señor. Peñandea lleva, da yacueraino interiormente, peñandena ñañanduino lleva, peñande yara, tu marangatuña anderecoebe, ya cambiamos ahí en la sociedad o en otro lugar. Por eso que me gustó, no sé si ustedes estaban atentos, pero lo que leyó, ¿verdad? Buscame un poco ahí donde dice, como la samaritana. Buscame esa parte donde vos leíste recién. Buscame esa partecita. ¿Por qué? Porque el domingo pasado nosotros nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos justamente ante ese pozo de Jacob, dice, ¿verdad? Y ahí llega esta mujer. Llega esta mujer, pero siempre repetía y repetía y repetía, porque dice que venía a llevar el agua todos los días. A Peacobella. Imagínense allá en el desierto, con ese calor, ¿verdad? Y entonces, y yo lo mitad, ahora la cántaro, o bebé, o payema, o yema al día siguiente, ahora yema, la cambuchire, o yema. Allá de Yara, y yo, no. Yo te voy a dar el agua que nunca se termina. Es cierto, mi señor, me eche, porque vean allá por allá. O sea, que coja cu, hacia llora, a ver. Cambuchilla ganaria, yo y nara, mala, mira, se vea. Pero ciertamente, queridos hermanos, que aquí Jesús, que nos ofrece el agua viva, no quiere decir simplemente que sea un vasito de agua, sino que el agua que Jesús nos está ofreciendo, queridos amigos, es justamente esto. La misión nuestra, porque la mujer cuando se encuentra con Jesús, cuando bebe de esa agua, porque la verdadera que le presenta el Señor, el agua viva, que es Jesús mismo, es lo que llena y no tendrás nunca más sed. Ya repetí, no tendrás nunca más sed. Bien, no tendrás nunca más sed, en el sentido de que no es que vas a tomar agua con ella y una vez me porque se ya ave ñande ya, no. Estas son simbologías muy profundas para nuestra vida, en la medida en que ñandella y cuá lleva, que es el Señor el que sacia nuestra vida, le da sentido a nuestra propia existencia. También nosotros somos capaces de caminar, y lo que hace la samaritana, dice que enseguida tiró, dejó su cántaro, una vez que se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús. Entonces la Cuaresma nos llama a un encuentro personal, a entender el camino de conversión, el camino de cambio. ¿Qué es lo que tengo que dejar de lado? Operar en como bola y cambuchí. Porque ya huere comas ahí era periba la seajana. Entonces comienza la misión. Misa est. Ñañe mi latín vaya ya era misa est, con la T al final. Est. Ne, ñañe mayo la latín me enseñan. Misa hey la para yo. Misa est. Ya repetí mi. Muy bien. Latino puro y te venera. Bueno, así que entonces la misión no moñe pues no imagina. Pero peñandeña moña peñandeña pues tu umeje y cua peñandere coebe, que esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Misa es la misión que comienza. ¿Encontraste, niña? De lluvio. ¿Escuchaste? ¿Encontraste? Nindende igual la lea güeyna. Ah, pea bien de la lea güeyna. El domingo lo que le dicen. Bueno, entonces, miren ahora lo que hoy nosotros encontramos. Dice Moisés, aquí este discurso que es el libro del Deuteronomio, nosotros nos encontramos con un viejito que es Moisés. ¿Saben cuántos años tiene Moisés aquí? A ver si saben. ¿Cuántos años tiene Moisés aquí cuando está hablando? ¿Cuántos años tiene? Aplazado. Ni que pende de esa idea. Libro del Deuteronomio son 4 discursos de un viejito que se llama Moisés. ¿Cómo se llama?
Moisés, y tiene 120 años. ¿Cuántos años tiene Moisés aquí? Y después de este discurso, Moisés se va a morir y le deja en manos a Josué, que viene el 6.º libro de la Biblia y es el que va a introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero estos son también números simbólicos. 120 años. 3 veces 40. 3 por 4, 12. 3 por 4, vaya la matemática. 3 por 4. Entonces, 40 años quiere decir, queridos hermanos, 40 años quiere decir plenitud de vida. En la Biblia eso quiere decir. Por eso, 40 años por el desierto. Es decir, quiere decir toda una vida de lucha contra el mal. Eso quiere decir 40 años por el desierto del pueblo de Dios para entrar a la tierra prometida. Jesús se va al desierto. ¿Cuántos días y cuántas noches? 40 días. Porque eso quiere decir que Jesús durante toda su vida lucha y vence a las tentaciones, las 3 famosas tentaciones. El poder, el placer y la plata, 3 tentaciones. Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Y también nosotros por eso celebramos Cuaresma. Cuaresma viene de 40 días que nos hace entender un tiempo de reflexión, pero que quiere decir que toda nuestra vida, vean, dice la Cuaresma, 40 días, que también nosotros entramos en una reflexión profunda para que podamos hacer un camino de cambio, de reflexión. Y así como esa samaritana, ñamombota la de Cambuchí, ¿por qué? Porque esa agua ya no nos sacia. El agua de las tentaciones, del poder, del placer y de la plata, siempre, ñande, nunca nañane en nunca nañane en Huatán. Yo le voy a hacer una pregunta, a ver. El que tiene poder siempre quiere más. Ella plaza peiteta. El que tiene poder, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere más? Poder. Le voy a decir otra cosa que es más fácil para ustedes. El que tiene plata, ¿quiere más? Ah, voy a ver esa bucayo ahí. La iorecó a la plata, 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 voy a ver. A cuanto más plata, y tacaño es. ¿Sí o no? Sí, peyente manase. Cuanto más iorecó la plata, más ñande tacaño. Y menos queremos ayudar. Menos. ¿Por qué, querido hermano? Está enfermo alguno en el hospital, añade hoy a Bellas Sacri, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Añade vender pollo, ya po choripán, ya po, solidaridad del pueblo, de la gente, de los vecinos. Y la gente saca, aunque sea, y zapatilla o vende, o me llaman, yo tenía 10.000 y 15.000 y 20.000. Y yo digo, después por ahí se despilfarran dineros que en realidad es el dinero del mismo pueblo. Ñandú, continuamente ñandú. Con de taroba pata, ya tenemos que hacer una reforma fiscal, que esto, que aquello. Ya ya paga y maná la ituyave, ya paga y maná. Vamos a llevarle a los 90 años, sin cobrar nada. Ya vamos para ahí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque despilfarramos y utilizamos mal. Eso que se llama organización. O mejor dicho, los que quieren robar se organizan muy bien y están muy bien organizados. Y se reúnen ellos y hablan entre ellos. No piensen, querido hermano, que ellos roban así nomás las cosas. No, es una organización maravillosa. Una organización entonces mucho mejor de la organización del bien. ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, él lo acompañan de Jehuí. Por eso le estaba diciendo, cuando esta samaritana tira aquí su cambuchí, es porque se encontró con el Señor. Porque el encuentro con el Señor te cambia mentalidad y te cambia la perspectiva, tu manera de mirar el mundo, tu manera de mirar lo que sucede en la vida con tu hermano, con tu familia, con tu barrio, con tu vecino, con tus hijos o con quien sea en la sociedad. ¿Entiendes?
Querido hermano, esto es esencial y fundamental. Jopeare con la ñande yara, ñandeame EPM 40 días, que es la plenitud de tu vida para poder sentarte aquí y reflexionar. Nosotros elegimos y decimos, esto queremos que sean autoridades porque confío y yo voy a votar en esta persona. Nambreo y allá sabucay durante las campañas políticas. Allá ya popetá, apela ese partido, apela ese pea, apela ese amor. ¿Pensan? Ahí está ropa la gente. O me me da cualquier cosa, me da vacaille, bebé, lo mitad, o apá, bebé. O popula y polca, o popula. A este día se indica tú y centro indica tú y este día a ver, vea. Y porque toda la gente se va ahora, tú mío ye popetea, que mío, que haga joñe manifestar. A mí que me llamo, vea, a mí que. Apea la ve, upea la ve botada que porque falta conciencia, falta la mentalidad de la samaritana, la actitud de la samaritana, encontrarse verdaderamente con Cristo, porque Cristo es el único que nos va a saciar, porque cuando uno se sacia con Cristo quiere decir que hay honestidad, quiere decir que hay organización, pero por el bien y no por el mal. Hay organización para hacer que todas las cosas negativas desaparezcan. Nos organizamos y decimos qué podemos hacer para que los hospitales funcionen, no para hacer figurete y marketing. Es la marketing, eso, queridos hermanos, no está bien. Eso es pecado mortal. Y miren, queridos hermanos, lo que justamente el Deuteronomio hoy nos decía. Israel, fuerza de Dios quiere decir la palabra Israel, fuerza de Él, fuerza de Dios. Él quiere decir Dios. Tú eres la fuerza de Dios. Escucha, Israel, escucha tú, que tienes la fuerza de Dios, porque ya no me diga tu janguaisha la yayapopona las cosas. Entonces dice, escucha, los preceptos y las leyes que yo, ahí pues está el encuentro personal con el Señor. En la medida en que ñagendú, ¿cuáles son sus mandamientos? En la medida en que ñagendú lleva peñan de yaro, yerurea, ñandea, bueno, arubi la pepe guatana, la peña poseno, algo positivo. Pon en práctica aquello que te enseño, porque ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra. Ustedes. Pe la bellapota la venderé cobewi, te cobe gajú, te cobe poná y todo lo que ustedes quieran. Tu familia va a funcionar en la medida en que despeje y ñande yara. Chamo invaitema pende pobre. Ella veré coma, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar para poder hacer las cosas. Penden ahí vama y se ubeñan en M. Penden ahí vama ni, de cacuapama ni. Ese pelana belleza cuay, belleza peamina. Entonces el Señor aquí a través de Moisés le está hablando. Tengan bien presente, que ha sido el Señor el que me ordenó enseñarles estos preceptos y estas leyes. Moisés abre el paraguas, porque muchas veces, queridos hermanos, ¿saben qué? El profeta que anuncia, el profeta que dice, el profeta que habla, y bajabe entero de tea, mamina, vea, tembo desapareceña de vea, oye, ella de contra, ve, no hay por ahí la geía, etcétera, etcétera. Y entonces Moisés le dice, peñe calmague, pelle yo coge vende besora güere, va, porque dice, tengan bien presente que ha sido el Señor mi Dios el que me ordenó, y Moisés, decirles estas cosas, para que ustedes se formen, se eduquen y hagan ahora, Cuaresma, un tiempo de conversión. Oye, manda dónde? Jalando entonces, debe continuar de la misma manera. Así que
Bella Pisacaque, Apejendu con Alañan de Yara y APM, Señe Eru vive. Pero eso, queridos hermanos, es para todos. Porque cada uno de ustedes, toditos en esta sociedad, tenemos una responsabilidad. Vos como papá tenés responsabilidad en tu casa. Lande erea pende familia vejina. Si será monte erea hina pende membupe ba esa poyapona ba esa poicoana. Esa es tu gran responsabilidad. Vos tenés la misma función que Moisés. De ereana yupeisa, ande upeisa reñanduana pendere coebe. La misma cosa que dice Moisés. Deika tú eres tranquilamente. Se me puede vendo por que tengan presente. La sea EAPM gine que tu jamuesa la peca cuapona aveñandero gapuve. Tenga bien presente que es el Señor, el Dios, el que me ordenó a mí como mamá, como papá, educar a mi familia, educarles a ustedes para que sean buenos cristianos, para que sean honrados ciudadanos. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Entonces le haya poipante la responsabilidad. Upea con la ella fue Moisés. Upea con la ella fue Jeremías. Upea con la ella fue Isaías. Umia que lleva zapama. No, nosotros somos ahora, hoy, estos personajes a quienes Dios puso nuestra boca, puso nuestro corazón, esta gran responsabilidad. Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que tú has visto con tus propios ojos, para que no te apartes de Dios, ni apartes tu corazón un solo instante. Por lo tanto, llévalo en tu corazón. Y mira cómo termina, y esto es lo más lindo, cómo la palabra de Dios nos instruye. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Levanten la mano todos los que tienen nietos. Vemos a mí la vendemos. Hay que ver. Vendo una bala allí, ya ven. Vemos allí la vendemos. Todos los que tienen solamente hijos, pero no tienen todavía nietos. Vemos a la vendemos. Vendo vaina lo llega que ver. Embo el ane me bube. Embo el ane nieto. Peñan de embo es agüesa, peñan de sija, peñan de luz, peñan de roga bube. Allí va. Con años en duin. Así es que, queridos hermanos, tiempo de Cuaresma, tercera semana. Así es que, ñañe viaje, fuerza, queridos hermanos, es grande nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran compromiso que es el único camino que nos va a llevar a construir el reino de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Para que nuestras autoridades civiles escuchen con atención las necesidades del pueblo y trabajen con responsabilidad por el bien de toda la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los enfermos y los que sufren momentos de dolor o desaliento encuentren en Jesús consuelo en sus tristezas, fortaleza en la prueba y una renovada esperanza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que reconozcamos nuestra sed de Dios y acercándonos a Jesús, fuente de agua viva, dejemos que Él sacie nuestro corazón y renueve nuestra vida, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos transformados por la escucha atenta de la palabra de Dios y por la Eucaristía, y podamos contemplar un día la gloria del Hijo, muy amado de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a agradecer también y vamos a seguir rezando, y especialmente por Luz Micaela, que agradece al Señor estos 2
añitos de vida. También vamos a rezar por el cumpleaños de María Clara Marecos, también por el general Abel Acuña, que también agradece un año más de vida. También vamos a rezar por las intenciones de nuestros hermanos enfermos, la señora Marina García. Vamos a rezar también por la salud de Marta Bocio, Neri, Rolando, Ovidio, Joana, Rafaela, Aníbal, Dayana, y por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de Juan José Bocio, y por todos nuestros hermanos que imploran también hoy en esta Eucaristía a quienes les acompañamos. Te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y presentar las ofrendas. Con deseo de convertirnos en este camino hacia la Pascua, presentamos al Señor junto al pan y al vino toda nuestra vida para ponerle al servicio de los hermanos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Con la ofrenda de estos dones recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a quienes celebramos hoy tus misterios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de ángeles te alabamos diciendo a una sola voz. Oh
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por nuestro hermano, por quien rezamos, Juan José Bocio, y de todos los que ya han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y te pedimos de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Oh
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Para progresar en nuestro camino penitencial, necesitamos alimentarnos con el pan de vida. Recibamos a Jesús que se nos entrega en el santo sacramento del altar, comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén.
Buenas tardes una vez más. Voy a dar unos avisos de nuestra parroquia y acá de nuestra comunidad, pero antes que nada, dar gracias a Ñande Yarañe, que hoy estaba transmitiendo en vivo esta misa, y a toda la filigresía que están mirando también en este momento de esta Santa Eucaristía presidida por el Padre Víctor Cabañas. Muchísimas gracias, Paí, por acompañarnos siempre, tenernos siempre en tus oraciones, para poder seguir peregrinando en este difícil caminar. También avisarles que este viernes 13 a las 19 horas va a ser la gran adoración penitencial en la parroquia Virgen María Reina. Va a estar presidida, nos van a acompañar los hermanos del Carmelo. Va a haber sacerdotes que va a estar confesando para poder así estar preparados para el triduo pascual, así es que todos estamos invitados, y si por favor pueden hacer también extensivo esta invitación este viernes a las 19 horas en la parroquia Virgen María Reina. Todos estamos invitados. También tenemos el sobre de Cuaresma, que tenemos ahí en la entrada. Si por favor pueden traer su dinerito para poder cargar en el sobre, si es posible traer acá, cargar acá y dejar, porque muchas veces llevamos en nuestra casa y perdemos nosotros. Estos están todos enumerados y nosotros tenemos que devolver en la parroquia. Esto es una campaña de Cuaresma que todos los años se hace. Si por favor también pueden traer su dinerito y cargar, tenemos ahí en la entrada. También tenemos el sobre, que también pedimos la colaboración de la teleaudiencia de Ñande Yarañe, si es que pueden acercarnos también su aporte. Queremos cambiar nuestro piso que está muy deteriorado, y a través de estos aportes para llevar, que estamos pidiendo 100,000 por familia, pero el que no puede 100,000 y puede dar un poquito menos, igual, porque todo aporte que llega va a ser útil para poder juntar la cantidad que estamos necesitando. Es de la suma de 21 millones para poder cambiar todo nuestro piso para el Día de la Madre, entonces darle ese regalo a nuestra madre, que ella se merece eso y mucho más. También tenemos nuestra apoyada, que va a ser el día 12 de abril, que también estamos haciendo esta actividad para dicho evento, que es el proyecto del cambio de piso de nuestra capilla. La adhesión es de 20,000 guaraníes, y si es que por favor pueden llevar por lo menos de a 5, 10 y llevar para poder venderles a sus familiares, vecinos, amigos. De esa forma también su ayuda va a ser muy importante para todos nosotros. Este domingo tenemos la Vía Crucis a partir de las 8:30. Las 8:15, entonces estamos convocados en la plaza de La Burrerita, que está ahí enfrente de la casa de Derlis. Desde ahí vamos a venir a estar haciendo la Vía Crucis hasta llegar acá, si es que por favor pueden acompañarnos todos. La misa va a ser a las 9 de la mañana, y al término de la misa también vamos a tener la procesión de bajo palio del Santísimo. Así es que también vamos a venir todos preparados para poder acompañar desde el inicio hasta el final. Solamente va a ser una cuadrita acá para poder acompañarnos, y después nuevamente volvemos en la capilla, y así de esa forma terminar este domingo todo el día que le ofrecemos al Señor, porque el día domingo es día del Señor. Entonces vamos a venir preparados. A las 8:15 la convocatoria, a las 8:30 empieza la Vía Crucis en vivo de los jóvenes de San Juan Bosco, que están preparando hasta llegar acá. Llegamos acá y empieza la celebración eucarística. Al término de la celebración eucarística, nuestra procesión. Entonces todos estamos invitados. Por favor, hagan extensivo esta invitación para que todos podamos participar como comunidad. Ahora vamos a consagrarnos a María. Vamos a ponernos de pie, vamos a consagrarnos a María diciendo: bendita sea tu pureza y eterna. Oración final.
Dios nuestro, santifica a quienes alimentaste con este pan del cielo y haz que libres de todo pecado podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a dar una bendición especialmente en este tiempo de Cuaresma sobre el pueblo. Vamos a inclinar la cabeza, o los que quieran pueden arrodillarse para recibir esta bendición que el Señor nos regala en este tiempo de Cuaresma. Dios nuestro, concede a este pueblo tuyo buscar y amar lo que es de tu agrado, pues viviendo según tus enseñanzas, confía recibir siempre tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Igual para ti. Gracias. Hoy, ¿quién cumpleaños? Que vengan aquí adelante. Ahí la niña, bueno, 2 añitos, Micaela. Vamos a darle una bendición. Después también le vamos a bendecir a todos los que quieran recibir el aceite santo hoy.